El desarrollo ganadero provincial no se detiene y constantemente se necesita más información sobre diferentes especies forrajeras que puedan aportar a las raciones destinadas a los rodeos. Una especie que ha sido introducida en nuestra región es la denominada botón de oro. Aporte de proteínas y alta digestibilidad, características para ser un alimento importante a la hora de pensar su uso en la ganadería vacuna o la cría de porcinos, tal como se hace en las zonas tropicales de América. Acá estamos en el sector de ensayos que está destinado a Tithonia diversifolia. Es una especie conocida como botón de oro, tiene su centro de origen en Centroamérica, en países como Cuba, como Brasil y Colombia principalmente, y también en México. Tiene su área de dispersión en todo lo que es Centroamérica y algunos ecotipos que llegan hasta Paraguay, y tenemos una registrada en Formosa, Argentina. Entonces hace ya unos años que el INTA viene con un plan de selección y prueba de distintas especies forrajeras para el sector productivo acá en Misiones. Nosotros acá en Misiones tenemos condiciones casi tropicales, si no fuesen por las heladas seríamos tropicales, de humedad y temperatura, entonces esto permite utilizar especies de crecimiento potencial mayor. Nosotros vemos que estas tienen esta temporada de crecimiento, digamos, arrancaron a crecer en octubre y este es el porte que llega. Es una especie que nos parece muy potencial, que fue introducida en Argentina algunos materiales por técnicos y productores extra INTA, que nosotros empezamos a recolectar cuando la empezamos a estudiar los distintos materiales de distinto origen que había en la provincia. Detectamos hasta el momento esos 4 orígenes: Brasil, Colombia, México, y ahora incorporamos una de Paraguay, y tenemos también un origen detectado en Formosa, que todavía no tenemos material probado. Y bueno, esto es un ensayo comparativo de rendimiento, lo que hace es ver de los distintos orígenes cuál es la que produce más potencialmente y la que mejor se adapta a nuestra región. ¿Por qué nos interesa esta planta? Comenzamos a estudiarla porque esta está utilizada como arbustiva para complementar con las gramíneas que ya están presentes en el sistema, y en sistemas silvopastoriles intensivos, donde empiezan a incorporar los arbustos como un segundo estrato entre las gramíneas y los árboles. Esta planta es muy interesante porque produce, como vemos, un buen volumen de materia seca. Estamos hablando de entre 15 y hasta 19, 20 toneladas de materia seca por año, que es mucho comparado con una gramínea que puede estar entre 5 y 10. Y además tiene un contenido proteico, ya esto sí medido acá en nuestras condiciones de crecimiento, de entre 17 y hasta 20-22% de proteína. De nuevo, comparándolo con las gramíneas más difundidas, que no pasan el 9-10%. Entonces es una especie que nos complementa calidad por un lado, y que con este volumen que produce, poniéndola en baja densidad e incluso incorporándola a las pasturas que ya tenemos implantadas, nos puede aumentar la calidad y la producción. En lo que son los países tropicales, es una especie muy bien vista por su gran potencial de crecimiento en suelos pobres, en suelos ácidos como los nuestros, suelos bajos en nutrientes, y que por su volumen puede aportar, digamos, y puede competir bien con nuestras otras especies gramíneas, cosa que a las otras leguminosas que hemos probado y las que son más templadas no les sucede y terminan perdiendo en la competencia, y esta no. Si la plantamos en su época normal de plantación, como cualquier especie subtropical, que es la primavera, la planta llega con este porte, con esta estructura, digamos, al otoño, se hela, cae todo el follaje y vuelve a rebrotar, como cualquier gramínea, digamos. Hemos hecho inclusive plantaciones en otoño, ya en los meses de abril y mayo, muy cercano a las heladas, y de todas maneras, siempre los porcentajes de supervivencia han sido buenos, han sido altos, siempre que se utilice buen material y que las condiciones de humedad de suelo sean las adecuadas. En los ensayos que realiza el INTA de Cerro Azul, tiene como objetivo disponer de información confiable sobre su manejo, reproducción y uso en los sistemas ganaderos misioneros. Aprovechando mi tesis de maestría y sumar también información a otros ensayos de INTA con esta forrajera, la idea de este ensayo es generar criterios de manejo. En este caso lo que queremos estudiar es la intensidad y frecuencia con la que hay que realizar el pastoreo o el corte para obtener la mayor producción y de mejor calidad. Cada cuánto tiempo deberíamos cortar para generar mejor producción de biomasa y calidad, y también a qué altura, digamos, eso sería la intensidad de pastoreo o de corte. Las frecuencias son a 42 días, 56 y 72. Y las alturas son, y las alturas son a 60 y a 40 centímetros, que es más o menos el rango en el que se maneja, pero específicamente queremos generar información certera, digamos. Esto se implantó el 17 de octubre, o sea, ya están casi con 2 meses, y están en un promedio de altura de 60 a 70 centímetros.
que es un muy buen desarrollo, que es una planta que se adapta muy bien a condiciones pobres de suelo, suelos ácidos como los nuestros. En este caso, como es un ensayo, se realizó una fertilización de base para homogeneizar el lote, digamos, pero en la práctica no es necesario hacerlo. Hablaste de reproducción de semillas, contame, acá tenemos plantas más bajas y plantas más altas, contame qué son cada una. Bueno, estas plantas están en ensayo, que se está haciendo un ensayo de cortes para simular pastoreo para obtener producción y calidad. Estas plantas ya tienen 1 año de crecimiento y siempre se mantienen en este porte. Cuando llegan a esta altura, 1,50 m aproximadamente, se las corta hasta 50 centímetros, digamos, esa es la altura de manejo. Y estas que vemos acá atrás son las plantas que nosotros utilizamos para proveernos de estacas para las plantaciones y que además las dejamos florecer para proveernos de semilla, porque tiene el inconveniente de que hasta el momento los estudios que hemos hecho en producción de semillas hemos tenido poca cantidad de semillas viables, vivas, y además poca germinación. Bueno, ¿y cómo es el pastoreo? Vamos a decir, bueno, los productores la adoptaron, ¿cómo se usa? Bueno, en el sector productivo, digamos, no acá en INTA, donde tenemos ensayos siempre de corte simulado porque medimos producción y calidad y tenemos que tenerlo controlado. En el sistema de pastoreo se adoptó tanto como cortinas en los bordes de los potreros, entonces ahí se las corta y se las va asignando, o se les corre el alambre y el animal la consume. Vos cortás una planta más grande y totalmente, y se deja el material ahí, o directamente el animal accede a las plantas y la ramonea, digamos, como otras especies que también hace lo mismo, baja las puntas y las empieza a comer desde las puntas, y los tallos son muy flexibles, se rompen fácilmente, así que todo este material hasta esta altura es aprovechado. Todo lo que sea verde y que sea fácil de sacar por el animal. Y este mismo material, este sería el tipo de estaca que nosotros recomendamos, una estaca que no está lignificada, que está verde, que tiene una buena cantidad de nudos y que tiene un grosor suficiente para no desecarse rápidamente. ¿Cómo trabajaría con esta estaca para hacer material de reproducción? Uno corta a esta altura la planta para que siga rebrotando, y después cada 4 o 5 nudos la voy cortando en trozos, digamos, y este trozo es el que se utiliza. Se puede utilizar en plantación, siempre nosotros recomendamos un subsolado, y en el fondo del liño subsolado, unos 15 centímetros, 20 centímetros de profundidad, se puede colocar tanto acostada como oblicua, o sea, como una mandioca, digamos, o... Sí, similar a los cultivos que tenemos y con los cultivos, exactamente, ¿no? que se plantan normalmente acá en Misiones. Se ha ensayado bastante también en otros países, esa es la cuestión, digamos, que nosotros tenemos que traer esa información, adaptarla a nuestra región, que estamos, digamos, en un lugar subtropical y, como habían nombrado, con heladas, va a cambiar un poco su comportamiento con respecto a otros países. Entonces esa es la importancia de poder estudiarlo aquí, digamos. Acá 2 o 3 años queremos tener información contundente, digamos, necesitamos mucho tiempo de información para generar datos válidos, así que le vamos a estar pasando cuando esté disponible. Ante estas situaciones el productor por ahí es ansioso, ¿no? Claro, sí. Y quiere tener la información ya, pero es meter la pata. Sí. Apurarse, ¿no? Sí, generalmente, bueno, hoy en día se están manejando y se está utilizando. La idea es poder ajustar un poco mejor, así que, y poder tener mejor criterio. La reproducción del botón de oro a través de estacas es una de las alternativas ensayadas. Es muy fácil y las estacas prenden en gran porcentaje. Solo debe cuidarse en sus primeros momentos, ya que los animales pueden dañarlas al arrancarlas del suelo o comer sus rebrotes. Cuando trabajamos en implantación, las densidades que estamos manejando son densidades de... Las plantas están puestas a 2 por 1 metro, o sea, estamos manejando normalmente densidades de 5.000 plantas por hectárea. Eso es en cultivo puro. En cultivo consociado con gramíneas es solamente un subsolado. En las especies que tenemos, en las experiencias que tenemos de productores a campo, ellos hacen el subsolado cada 10 o 15 metros, cada 5 metros como mínimo, y entonces es un liño de botón de oro cada 15 metros. No es un cultivo denso como está acá. Para el manejo del suelo, trabajar solamente el área de labranza donde se va a implantar, no descubrir el suelo, trabajar con suelo siempre lo más cubierto posible, facilita el control de maleza, facilita que no haya erosión, que no haya desecación excesiva. Y sí, trabajar en profundidad para que las raíces lleguen a esa profundidad y después la planta esté, por un lado, bien abastecida y por otro lado resista el mismo consumo del animal, digamos. Pensando en un sistema productivo, ¿cómo lo incorporarías junto a otros forrajes que tenés en la chacra, que tenemos? Nosotros hemos trabajado con productores que la incorporaron directamente, por ejemplo, sobre una pastura de braquiaria o de pasto estrella, que también lo hemos visto, y que han hecho liños de, por ejemplo, en el caso que conocemos más, que es un silvopastoril con pino híbrido, que está cada 10 o 15 metros, y en el liño del pino se incorporó el botón de oro. Entonces, con esa densidad es más que suficiente para lo que va a consumir el animal junto con la gramínea.
En otros casos la han incorporado directamente en las pasturas y también hay experiencia que se está utilizando inclusive en el cultivo de yerba como cubierta, también por el volumen que tiene como recuperadora de suelos, también aporta mucho volumen con buena cantidad de nitrógeno. Este material disponible, vos me decís, algunos productores lo han traído, probablemente son productores más grandes que han tenido esa información. Sí. El INTA, ¿cómo va a difundir este material? También lo han incorporado productores pequeños a partir de las experiencias de los otros productores y a partir de capacitaciones. Nosotros cuando vamos a dar las charlas y la presentamos llevamos siempre estacas para el que quiera preparar su estaquero. Y en el INTA nosotros tenemos todo este sector para el que quiera buscar estacas, no para una plantación de 1, 2, 3 hectáreas, para hacer un semillero, pero digamos. sí para tener sus plantas y sus estacas y empezar a partir de ahí. ¿Con cuánto puede empezar un productor a tener su propio semillero? Y depende de la cantidad que quiera plantar, porque en realidad la densidad es muy ajustable a lo que yo quiero manejar. Si la quiero poner más densa, la quiero poner menos densa, digamos. Pero con 3 o 4 plantas nosotros hicimos todos estos ensayos, digamos, porque producen muchas estacas, aprovechando todo el máximo posible. Bueno, y la ventaja que tienen aquí en la experimental es que pueden conocer claramente el origen, ¿no? Exacto, es decir, la mexicana, la colombiana. Exacto, y empezamos a ver ya las diferencias entre ellas, digamos. Y bueno, ahora la idea es probarla con el ecotipo que tenemos en Formosa, que ya está. No hay tenemos una fuente de introducción allá por el año 50 y pico que se la introdujo como ornamental y puede ser que sea una derivación de eso o que haya venido de Paraguay, eso no lo sabemos, digamos, pero como es un ecotipo local también queremos probarlo. Sí, realmente están en uso, digamos, ya sea consociado con otras gramíneas y también en corte y acarreo, digamos, de la forrajera. Generalmente con frecuencias de corte entre 50 y 60 días, depende de la época y cómo viene el tiempo. Y también no tratando de bajar más la planta de 50 centímetros de altura. Con esos criterios sabemos que funciona la planta y la idea es afinar un poco la puntería.